Buen día, grupo, compañeros, profesor. Nosotros somos el equipo número 7 de la materia de electrónica 1 del grupo 4M2. El día de hoy presentamos nuestro proyecto de evaluación final, siendo esta una fuente de doble polaridad variable de corriente regulada de 0 a 15 volts y de 0 a menos 15 volts. Esta simulación fue posible gracias al uso de ciertas familias de transistores, ya que en nuestro primer diseño de fuentes se utilizó el grupo de transistores LM317, LM337, siendo estos reconocidos por su capacidad de funcionar como reguladores de tensión ajustable, siendo capaces de suministrar a su salida en condiciones normales un rango que va desde 1.2 hasta los 37 volts, con una intensidad de 1.5 amperes. Estos interactúan con el circuito por medio de sus tres pines, el de ajuste, el de entrada y el de salida. Para su empleo solo requiere dos resistores exteriores para conseguir el valor de salida por medio de una serie de cálculos. Esto debido a que la tensión entre la patilla ajuste y salida es siempre de 1.25 voltios y en consecuencia la corriente que circula por resistor 1 es corriente en el resistor 1 va a ser igual al voltaje sobre la resistencia 1, que esto es igual, o sea, despejando, o bueno, sustituyendo valores de 1.25 volts sobre la resistencia 1, siendo entonces el voltaje en R2 igual a la corriente en R1 por la resistencia 2, permitiendo obtener la siguiente ecuación. El voltaje en la resistencia 2 es igual a 1.25 multiplicado por la resistencia 2 dividido entre R1. Y como la tensión de salida es el voltaje de R1 más el voltaje de R2, entonces el voltaje de salida va a ser igual a 1.25 que multiplica a 1 más R2 sobre R1. De esta forma observamos que si se modifica el R2, mejor conocida como la resistencia variable, también se modifica la tensión de voltaje de salida. Este grupo de transistores son un excelente complemento debido a que el LM317 funciona para tensiones positivas, pero las tensiones negativas son reguladas por el LM337. Por otra parte, en nuestro segundo modelo trabajado fue utilizado los transistores TIP 31 y TIP 32. Estos, siendo transistores de potencia, tienen un funcionamiento y utilización que son idénticos al de los transistores normales, con la ventaja de un mayor soporte al de altas tensiones e intensidades. El TIP 31 y 32 son transistores de 100 volts con polaridad NPN y PNP, respectivamente, de silicio, usado para la conmutación de potencia lineal media, siendo adecuados para la realización de fuentes conmutadas. Y bueno, las fuentes conmutadas son dispositivos electrónicos que se transforman en energía eléctrica mediante transistores de conmutación. Esto utiliza transistores polarizados, conmutándolos activamente a altas frecuencias entre corte y saturación. El resultado de este proceso termina siendo una onda cuadrada originada por voltajes de salida de corriente alterna que luego son rectificados y filtrados para obtener los voltajes de salida de corriente continua. Comparación de fuentes reguladores. Los dos modelos que implementamos en el proyecto presentan un uso diferente de componentes al grado de pesar de ser fuentes reguladoras de tensión. Las fuentes con los LM317 y LM337 es considerada una fuente lineal, mientras que las fuentes con el uso de TIPS es una fuente conmutada, cada una con diferentes características, ventajas y desventajas. Eficiencia, calor y energía disipada. Una fuente lineal regula el voltaje disipando el exceso de energía como calor, lo cual es ineficaz. Una fuente conmutada usa la señal de control para variar el ancho del pulso, tomando la alimentación solamente la energía requerida por la carga, siendo 100% eficientes idealmente. Voltaje de salida. Las fuentes de alimentación lineales regulan la salida usando un voltaje más alto en las etapas previas y luego disipando energía como calor para producir un voltaje más bajo. Las fuentes conmutadas pueden producir voltajes de salida que son más bajos, más altos e incluso inversos al voltaje de entrada, haciéndolos versátiles y mejor adaptables a voltajes de entrada variables. Interferencia por radiofrecuencia. La corriente en las fuentes conmutadas tiene cambios abruptos y contiene una proporción grande de componentes espectrales de alta frecuencia. Cables o pistas largas entre los componentes pueden reducir la eficiencia
de altas frecuencias de los filtros y condensadores en la entrada y salida, mientras que las fuentes de alimentación lineales no producen generalmente interferencia. Ruido acústico. Las fuentes de alimentación lineales emiten típicamente un zumbido débil en la baja frecuencia de alimentación, pero este es raramente audible. Las fuentes conmutadas con funcionamiento mucho más alto en frecuencia no son generalmente audibles por los seres humanos. Ruido electrónico. En los terminales de salida de la fuente de alimentación, lineales, baratas, con pobre regulación, se pueden experimentar un voltaje de CA pequeño sobre la tensión rectificada. Esta ondulación está generalmente en el orden de varios milivoltios y puede ser suprimida con condensadores de filtro más grandes o mejores reguladores de voltaje. En cambio, las fuentes conmutadas no exhiben generalmente la onda en la frecuencia de alimentación, sino salidas generalmente más ruidosas y altas frecuencias. Ruido eléctrico. En las fuentes conmutadas puede aparecer ruido eléctrico sobre la línea de alimentación principal, que puede causar interferencia en la misma fase. El uso de filtros minimizará la interferencia causada en la línea de alimentación. Las fuentes de alimentación lineales raramente presentan este efecto. Cada fuente requiere de diferentes componentes para poder regular. Incluso, si los transistores hacen la mayor parte del trabajo, estos no podrían funcionar sin los siguientes componentes. El primero es el transformador. Es el componente que nos suministra la energía eléctrica necesaria para alimentar la fuente. Este nos entregará una corriente alterna reducida de 220 volts de entrada a 32.7 volts de salida, con una inductancia en el primario de 45 henrios y 1 henrio en el secundario, con el fin de lograr la reducción antes mencionada. El segundo es el puente de diodos. El transformador nos entregó energía necesaria para poder trabajar con nuestras fuentes, pero ésta se encuentra en corriente alterna, por lo que es necesario utilizar un puente de diodos en esta configuración, para que de esta manera la corriente sea ahora una onda rectificada, la cual ahora podremos utilizar en el resto del circuito. Otro componente muy importante es el diodo Zener. Las propiedades del diodo Zener nos resultan de gran utilidad en la regulación de tensión, ya que éste, en un principio, conduce con normalidad polarizado directamente. Pero inversamente, una vez que se llega a una determinada tensión, llamada tensión Zener, denotada por V subíndice Z, el aumento del voltaje, siempre negativamente, es muy pequeño, pudiendo considerarse constante. Para esta tensión, la corriente que atraviesa el diodo puede variar en un gran rango de valores. A esta región se le llama zona operativa, y esta es la característica principal del diodo Zener, que se aprovecha para que funcione como regulador de tensión, pues la tensión se mantiene prácticamente constante a una gran variación de corriente. Y finalmente, tenemos a las resistencias y los potenciómetros. Estos nos ayudarán a variar la tensión de salida a gusto propio, por medio de la perilla del potenciómetro, permitiendo modificar la resistencia del mismo y provocando de esta forma la variación de tensión en las salidas del circuito. Pero también es necesaria la colocación de un capacitor en el pin de salida de los transistores. Esto con el fin de mejorar la respuesta a transitorios. Se coloca un capacitor en paralelo con el potenciómetro con el objetivo de mejorar el rechazo a los rizados que se puedan llegar a presentar. El siguiente componente es el capacitor. Es necesaria una colocación de un capacitor antes del pin de entrada de los transistores. Esto con el objetivo de mejorar la rectificación proporcionada por el puente de diodos. Ahora sí, podemos entrar en la sección de cálculos. Para la realización de esta fuente con los valores deseados, es necesaria una serie de cálculos. No podemos esperar que con solo conectar los componentes nos entregarán la tensión regulada con los valores deseados. El principal dato a calcular es la inductancia del transformador. Siendo este de 220 volts de entrada, necesitaremos reducirla a 32.7 volts
Y en un principio se pensará tal vez que con solo 30 volts, 15 volts para la parte positiva y 15 volts para la parte negativa sería suficiente, pero es necesario contemplar que cada componente provoca una caída de tensión, ya sea muy grande o muy pequeña. Y un ejemplo claro de esto es el puente de diodos, que tan solo cada componente, al estar fabricado de silicio, nos provoca una caída de 0.7 volts, y ni hablar de los capacitores, resistencias y el mismo regulador de tensión. Por lo que entonces, para tales valores de tensión, es necesaria la forma para el cálculo de la inductancia en el transformador, teniendo al final que la inductancia del primario es igual a la tensión de entrada dividido entre la tensión de salida, todo eso al cuadrado, multiplicado por la inductancia del secundario. Por lo tanto, al sustituir los valores, tenemos que 220 volts entre 32.7 volts, todo eso elevado al cuadrado, por un henrio, nos da un resultado de 45.26 henrios del primario. En cuanto a la tensión de salida, será calculada con la fórmula mencionada al principio de este video, siendo esta 1.2 volts por 1 más el producto de la resistencia del potenciómetro dividido entre la resistencia número 2. Los valores que nosotros manejamos fueron de 5000 ohms y 330 ohms respectivamente, siendo entonces 1.2 volts por 1 más 5000 ohms dividido entre 330 ohms, quedando como resultado 19.38 volts. Cabe mencionar que esta solo será una aproximación dado a las caídas de tensión mencionadas anteriormente. Ahora, para el cálculo de la intensidad final, se utilizó una resistencia de 1000 ohms, con el fin de medir la corriente que circularía por esta, y también para poder evaluar cuánta intensidad nos suministra cada fuente. Sabemos que la corriente final es igual a la división de voltaje final entre la resistencia. Por lo tanto, con el potenciómetro al 0%, en la salida positiva tenemos, al sustituir los valores, 1.5 volts entre 1000 ohms, dándonos como resultado 1.5 miliamperes. Por otro lado, en la salida negativa tenemos 15.75 volts divididos entre 1000 ohms, dando como resultado 15.75 miliamperes. Y por otro lado, al llevar la perilla del potenciómetro al 100%, tenemos que en la salida positiva nos da una división de 15.75 volts entre 1000 ohms, dando como resultado 15.75 miliamperes. Y en la salida negativa tenemos 0.25 volts entre 1000 ohms, dando como resultado 0.75 miliamperes.